¿En qué año fue escrito el Apocalipsis? Parte 2. Evidencia interna de la fecha en que se escribió el libro del Apocalipsis. Por Milton Alonso Granados. Ministerio del Evangelio Eterno del principio y fin de los siglos. Con sus oficinas centrales en Carolina del Norte, Estados Unidos. Continuando con este tema y dejando ahora la evidencia externa explicada en la parte 1, nos dirigimos hacia la evidencia interna que contiene el libro del Apocalipsis. Para hacer esto es necesario fundamentarnos en el marco de la referencia del cumplimiento de la profecía apocalíptica y el mensaje dirigido a aquella generación. Permítame recordarles cómo comienza el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una y otra vez en el libro del Apocalipsis tenemos referencias acerca de que el tiempo del cumplimiento estaba cerca. Voy a darles un rápido resumen acerca de las evidencias internas escritas acerca de aquello que debía de suceder pronto. Jesús dice a las iglesias en 3 ocasiones: vendré pronto a ti. Apocalipsis capítulo 2, verso 5, verso 16. La misma afirmación se repite en Apocalipsis capítulo 3, verso 11. Además, en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 se nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En el verso siguiente se nos reafirma o se nos asegura nuevamente que lo dicho en el verso anterior es fiel y verdadero y que además estaba a punto de suceder. Apocalipsis capítulo 22 verso 7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En este mismo capítulo 22 verso 10 se nos vuelve a decir: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y como si esto no estuviera lo suficientemente claro, se nos vuelve a afirmar en Apocalipsis capítulo 22 verso 12: he aquí, yo vengo pronto. Todo este flujo de cercanía y de cumplimiento profético concluye con una despedida maravillosa. Despedida final en la que nuevamente se asegura que el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22 verso 20. Todas las referencias aquí descritas en cuanto al marco de tiempo para el cumplimiento profético en este libro descansa sobre la promesa de pronto, cerca y breve. Entonces, ¿qué es lo que Juan nos está diciendo aquí? ¿Quiere decir aquí pronto o a la mano miles de años o un tiempo sin fin? No podemos olvidar que esta es una visión acerca de cosas que debían suceder pronto o en breve. Entonces, ¿es normal que después de 2000 años sigamos esperando un cumplimiento pronto, rápido y cercano? Entonces queda claro que en el libro del Apocalipsis se hacen diversas referencias que apuntan a la cercanía radical del cumplimiento de las cosas que estaban desarrollándose en aquel tiempo en que Juan dio la profecía. Es decir, hay una razón por la que la primera generación de creyentes tenía esta urgente expectativa de la cercanía del cumplimiento y el juicio que estaba a las puertas según el lenguaje utilizado en el libro del Apocalipsis. Ahora, además de estas evidencias referenciales internas que he citado, también podemos notar que, número 1,
En el lenguaje simbólico del Apocalipsis se hace una constante mención al templo. Número 2. No existe en el libro del Apocalipsis la más mínima evidencia que nos indique que para aquel entonces el templo judío ya había sido destruido. Por esta razón, podemos concluir con toda seguridad que este libro fue escrito antes de la destrucción del templo y de Jerusalén. En otras palabras, si el Apocalipsis hubiera sido escrito en el año 90 y si hubiera sido el único libro del Nuevo Testamento que se escribió después del año 70, ciertamente uno esperaría alguna declaración sobre el juicio y la destrucción que para ese entonces ya había sucedido. Semejante acontecimiento de seguro que habría de haber sido mencionado por el escritor apostólico. Esto nos lleva a la conclusión lógica de entender que para el tiempo en que el Apocalipsis se escribió, el templo todavía estaba presente y que Jerusalén no había sido destruida. Pero pensemos por un momento que este podría ser un argumento importante, aunque no completamente concluyente. Entonces, a partir de aquí, nos vamos a dar a la tarea de encontrar más evidencia interna que nos explique la fecha temprana de la escritura del Apocalipsis, esto es, la década de los 60 y no del 90, como tradicionalmente se nos ha enseñado. Próximamente, los 7 reyes. ¿En qué año fue escrito el Apocalipsis? Parte número 3. Por Milton Alonso Granados, Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos. Oficinas centrales en Carolina del Norte, Estados Unidos.